Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura Rincón de Don Quijote y en esta ocasión quisiera hablarles sobre una novela que leí en el mes de marzo. A veces pienso que nosotros no elegimos lo que queremos leer, más bien lo que se nos presenta. A veces el libro es importante, pero también nos elige a nosotros en lugar de que nosotros los elijamos. Y esto me pasó con la novela A la sombra del ángel, escrita por Catherine S. Blake. Eh, la verdad es que en el mes de marzo normalmente siempre elijo una lectura dependiendo del mes en el que estamos, pero en el mes de marzo no había ahora sí que una celebración, es más bien una conmemoración por el asunto de unas mujeres que tuvieron que tratar de sobrevivir a una cuestión laboral y a partir de esto se hizo lo que es en el 8 de marzo una celebración para poder reivindicar los derechos de las mujeres. Y en esta ocasión quisiera comentarles sobre los personajes que vienen en esta novela, que en especial es Antonieta Rivas Mercado, que es una de las protagonistas de la novela, que nos va narrando la propia autora. Según entiendo, la autora es la nuera de la protagonista, pero no la logró conocer sino a partir de lo que son sus recuerdos, las personas que sí conocieron a Antonieta, porque sucede algo al principio de la novela, nos va a ir contando precisamente lo que va a pasar, solo que no sabemos con exactitud a quién le va a suceder eso que nos cuenta. Y la novela transcurre en principios del siglo XX en México, sobre todo porque ocurren ciertos problemas sociales y políticos, no solo en el país, sino en el mundo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, la Revolución Mexicana, que fue en 1910, la salida de Porfirio Díaz, el asunto de la democracia que intentaban instaurar en el país porque no había democracia, con la muerte de Madero, la decena trágica, por supuesto, que es una cuestión histórica. Ciertos personajes de la vida pública y política se van a ver mezclados dentro de la trama de esta novela que nos cuenta la historia de Antonieta Rivas Mercado, que nos va a ir contando no solo su idea, su forma de ser, su personalidad, sino también su activismo dentro de la sociedad mexicana del siglo XX, principios del siglo XX. Una mujer que hacía lo que podía hacer gracias a su educación que tuvo y también esto, por supuesto, a su padre, que le inspiró para que pudiera crecer como persona y no depender de las demás, sobre todo de los hombres, que no tuviera que casarse porque tenía que ser una especie de dictamen que la sociedad en su conjunto en esa época lo que era marcado precisamente así. Tenías que buscar un marido que te protegiera. Ahora, por supuesto, ya las situaciones han cambiado, han mejorado mucho en ese aspecto, pero imaginen que en una época como esta, en principios del siglo XX, no había democracia, había en el país, en México, millones de analfabetas, no todos podían leer o sabían leer, y mucho menos las mujeres. Entonces, no era posible que las mujeres se separaran de los maridos, aunque los maridos hayan sido unos desgraciados con ellas, porque no podían siquiera pensar en la posibilidad de divorciarse. Y esta mujer, con la educación que tenía, con la preparación, podía tomar las decisiones que ella a su conveniencia y la forma en cómo veía el mundo, tomaba lo que es parte de un activismo social, no importando lo que la gente creyera o pensara de ella, simplemente lo hacía porque era una convicción muy personal y una forma de ver el mundo muy adelantado. Y sobre todo porque era educada, había viajado también,
no mucho como se espera, porque no relata mucho los viajes que hizo, pero sí ciertas partes de la novela en las que nos vamos a adentrar en el pensamiento gracias a lo que es la globalización, porque esta mujer puede ir a Europa y conocer otro ambiente, conocer otros pensamientos, otras situaciones muy distintas a las que se veían en México en el siglo XX. Gracias a eso y a la educación que tuvo, por supuesto, llegó a ser lo que hizo. Y era promotora, era mecenas, era una mujer activista, era todo lo que ella quería. Podía apoyar a las personas que necesitaban ser apoyadas tanto para cuestiones artísticas, culturales, incluso en las campañas políticas, que es precisamente la que surgió en una época casi al final de su vida, porque es lo que nos vamos a ir adentrando poco a poco para descubrir a esta gran mujer que vivió en una época complicada, pero hizo una vida apasionada. Y lo está escribiendo su nuera, Catherine S. Blair, de manera magistral. Obviamente, cuando llega uno a cierta edad, la visión empieza a fallar y esta edición, que fue un regalo que le dieron a mi esposa cuando se enteraron de que iba a ser promotora de lectura, una doctora, si no mal recuerdo, de su antiguo trabajo le ofreció esta novela para que pudiera leerla y comparar algunas impresiones. No ha podido hacerlo. Lo hice precisamente porque la novela me escogió para el mes de marzo. No sabía lo que me esperaba. Yo pensé que iba a tener algo que ver con la construcción de lo que es el emblema que hay en la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia. Sí hay ciertos detalles de la construcción, pero no es precisamente eso. Y la trama gira en torno a este personaje, Antonieta Rivas Mercado. Si pueden buscar la información en internet, tal vez se van a encontrar con ciertos detalles muy precisos sobre la vida de esta mujer, pero lo importante sería más bien leer la novela antes de buscar la información. Me gustaría compartirles lo que ella piensa, más bien lo que ella dejó escrito y que lo transcribe esta escritora, porque es muy importante ver la forma de pensar de esta mujer, sobre todo cuando veía la situación de la mujer en México en el siglo XX, a principios por supuesto. Ya con el tiempo se fueron acostumbrando, más bien se fueron cambiando ciertas costumbres y evitando ciertos comportamientos, sobre todo en los hombres, para evitar también que se repita la historia. Entonces, quiero cerrar con esto, quiero cerrarlo con una lectura sobre lo que pensaba esta mujer. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video, por supuesto. De modo que escribe, me gustaría escuchar sus puntos de vista. ¿Querría decírmelos? Vasconcelos se inclinó hacia adelante, muy atento. Bueno, creo que se acepta generalmente en México que las mujeres son buenas y los hombres villanos. Creo que la bondad no es más que pasividad. La mujer mexicana permite que la lujuria mexicana la pisotee, básicamente porque teme a los hombres. Mírelo usted desde la perspectiva de ella. Ha sido adiestrada en la sumisión desde el nacimiento, sometida al padre, a los hermanos y a todos los varones que la rodean. Como esposas, las mujeres mexicanas toleran y sufren. Estoy convencida de que solo con educación será exorcizada la mujer mexicana de esa pasividad que la ha tenido encadenada por generaciones y generaciones. Antonieta sonrió. Amén.